Vamos a calcular este límite. Lo primero que vamos a hacer es sustituir este valor aquí, en el lugar de la x. Este 2 y este 2 se pueden cancelar. Esto es 9pi cuadrada sobre 4. Este es 0. Este 4 y este 4 se cancelan. Quedan 9pi cuadrada. Tangente de 0 sería tangente de 0 radianes, que es 0. Y esto es 0. Llegamos a la forma indeterminada 0 entre 0. Vamos a borrar esto para tratar de resolver el problema de otra forma. ¿Qué les parece si factorizamos el denominador? Ya que es una resta de cuadrados. Se factoriza como una multiplicación de dos binomios conjugados. Se nos ocurre eso porque uno de esos binomios es ese. Y esto se puede trabajar empleando aquel límite de tangente de u entre u o tangente de x entre x. Vamos a hacer eso a factorizar el denominador. Para factorizar esta resta de cuadrados, abrimos paréntesis para colocar binomios conjugados. Le sacamos raíz cuadrada a 4x cuadrada. Es 2x. Colocamos aquí y aquí 2x. Luego más y menos. Ahora raíz cuadrada a 9pi cuadrada. Sería 3pi. 3pi. Colocamos así 3pi. Observe que este factor es este. Vamos a reescribir ese límite así. Este factor lo vamos a colocar así, de este modo. Como 1 sobre esto multiplica a tangente
entre esto. Aquí podemos pensar en un cambio de variable. Tomar u como 2x menos 3pi. Aquí también estaría u. Así tendríamos tangente de u entre u. Pero antes de hacer el cambio, vamos a separar esto en límites. Tenemos el límite de una multiplicación. Vamos a poner esto como la multiplicación de los límites de estas cantidades. O sea, el límite de esto. Cuando x tiende a 3pi sobre 2 por esto se puede hacer cuando estos límites existen, lo cual es el caso, porque este límite se puede calcular sustituyendo directamente este valor aquí. Y este, ya dijimos cómo. Empleando este límite entonces vamos a hacer eso. Este límite vamos a calcularlo sustituyendo este valor aquí en lugar de la x. Para este límite vamos a hacer el cambio de variable u igual a 2x menos 3pi. Aquí y aquí. Aquí vamos a poner, vamos a hacer este cambio, u igual a 2x menos 3pi. Si u es igual a esto, y aquí tenemos que x tiende a 3pi sobre 2. ¿Hacia dónde tiende u? Para averiguarlo, vamos a colocar aquí 3pi sobre 2. U sería 2 por 3pi sobre 2 menos 3pi. Este 2 y este 2 se cancelan y nos queda 3pi menos 3pi, 0. Quiere decir que cuando x tiende a 3pi sobre 2, u tiende a 0. Tangente de u. Y esto también es u. Aquí se puede cancelar este 2 con este 2 y nos queda 3pi únicamente. 3pi más 3pi es 6pi. Queda 1 sobre 6pi. Este límite es 1.
Aquí tenemos 1 entre 6pi por 1. Es obvio que esto es 1 entre 6pi. Es el resultado para el problema.